Todo cristiano experimenta una lucha, la lucha entre el espíritu y la carne. Y en este conflicto, Dios está dispuesto a darnos la victoria si nosotros decidimos vivir por el espíritu. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 12. Recordemos que estos bosquejos siguen la estructura didáctica del MEAC. Recordando esto, pasemos a ver los 3 objetivos para esta semana. En el primero aceptaremos que nacemos con una naturaleza carnal. En el segundo objetivo, entenderemos el conflicto que todo cristiano tiene. En el último objetivo, buscaremos alimentar y hacer crecer la naturaleza espiritual. Primer objetivo, la naturaleza carnal. De acuerdo a Romanos 8:7, todo hombre nace con esta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que estamos inclinados a cometer una variedad de pecados. La lección enumera esos pecados en los textos que estamos viendo. Todo tipo de pecado está relacionado con nuestra naturaleza carnal. A todo ello, en Gálatas 5 nos dice que son pecados que satisfacen los deseos de la carne. Es decir, la naturaleza carnal busca satisfacer las pasiones, los gustos del ser humano, pero gustos que están alejados de Dios. Esta naturaleza tiene una consecuencia, que es causar en el ser humano pleitos, divisiones, confusiones y por último, Gálatas nos dice que también lleva a la muerte eterna. Esta es la primera de las consecuencias de esta naturaleza. También puede afectar la vida espiritual. Aquellas personas que viven satisfaciendo los deseos de la carne, pero tienen una noción de Dios, pretenden justificar sus obras a través de la ley. Es decir, quieren salvarse por sus obras, pero sus obras, su obediencia es externa, no es sincera, es una apariencia la que están viviendo. Y en Gálatas 5:18 lo dice de una forma clara. Asimismo, estas personas tienen una concepción equivocada de Dios. Entonces, la naturaleza carnal deleita al hombre en placeres, sin embargo, lleva al hombre a la perdición. ¿Podemos escapar de esta naturaleza? Esto veremos en el objetivo número 2. La lucha del cristiano. Ya vimos que todo hombre nace con una naturaleza carnal, pero la Biblia también nos habla de una naturaleza espiritual. Pero esta naturaleza no es algo propia del ser humano. Esta naturaleza el hombre la obtiene cuando vuelve a nacer a través del bautismo. Juan 3:16 lo dice. Sin embargo, de acuerdo a Gálatas y a Romano, estas dos naturalezas no son compatibles en el hombre y generan una lucha. Ambas se repudian, ambas sienten rechazo. La carnal jala por momentos al hombre y la espiritual también jala para una dirección diferente. Hay una lucha entre ambas naturalezas. Sin embargo, la naturaleza carnal, como ya vimos, jala al hombre para muerte eterna, mientras que la naturaleza espiritual nos lleva a la vida eterna. Bien, ¿hay una forma de salir de esta naturaleza carnal? Sí, es a través de esta lucha. Pero ¿cómo logro que mi naturaleza espiritual o que la naturaleza espiritual venza a la naturaleza carnal? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente objetivo. La naturaleza espiritual. Como ya vimos, todo cristiano tiene esta lucha, carnal versus espiritual. Sin embargo, en Gálatas 5, del 16 al 26, encontramos 4 consejos que nos ayudarán a crecer espiritualmente y a ir eliminando la naturaleza carnal. En el versículo 16 encontramos el primero, andar. Es decir, tenemos que seguir a Dios, tenemos que seguir al Espíritu Santo y esto permitirá que la naturaleza carnal comience a disminuir en nosotros. En el versículo 18 encontramos otra palabra analizada que es ser guiados por el Espíritu Santo. Y nos dice bien claro que tenemos que estar sometidos a Dios. Nuestra vida tiene que estar sometida al poder del Espíritu Santo.
En el versículo 25 encontramos otra palabra interesante: vivir con el Espíritu. Esto nos indica que es una decisión diaria. No es suficiente que yo me bautice y de ahí en adelante el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no quiero hacer. No, tengo que decidir diariamente estar sometido a Dios. Y por último, en el versículo 24 nos coloca la palabra crucificar, crucificar la carne, dice Pablo. Es decir, tenemos que decidir también con nuestra fuerza de voluntad dejar los pecados, dejar los deseos de la carne. De esa forma el Espíritu Santo obrará lo que para nosotros es imposible, que la naturaleza carnal haya disminuido en nosotros. Esto dará como consecuencia el fruto del Espíritu Santo, que está enumerado en Gálatas 5 del 22 al 23. De todas estas virtudes, el mayor de ellos, resalta la lección, es el amor. El amor es lo que diferencia y hace único la obra del Espíritu Santo, y ese amor también dará como resultado las otras virtudes. También encontramos lo siguiente: que la naturaleza espiritual produce fruto, un fruto que ya estamos viendo, pero al mismo tiempo la naturaleza espiritual nos lleva a caminar con el Espíritu Santo. Hay una serie de textos que encontramos aquí que nos dicen lo siguiente: que caminar con el Espíritu Santo es tener un estilo de vida diferente a la naturaleza carnal. Estos textos los encontramos en el día domingo. Para resumir, la naturaleza espiritual produce en el ser humano frutos, pero también esos frutos van a ser reflejados en nuestro estilo de vida, y este estilo de vida será el que nosotros vamos a llevar al cielo. Para finalizar, 2 puntos. En primer lugar, hasta que Cristo vuelva, nosotros seguiremos teniendo nuestra naturaleza carnal. Pero la obra, el trabajo que en nosotros hace crecer la naturaleza espiritual no es propia del hombre. Eso es la obra que está realizando el Espíritu Santo al punto de colocar en nuestras vidas un corazón nuevo. Es momento de resumir lo que se aprendió en esta lección. Primero, sin la ayuda divina, nuestra naturaleza carnal nos llevará a la perdición. También aprendimos que es importante decidir entrar en la lucha espiritual y con la seguridad que Dios nos va a ayudar. Por último, tenemos que someternos al poder del Espíritu Santo para tener una vida espiritual victoriosa. Finalmente, decidamos con nuestra clase aceptar la plena necesidad de Cristo. Hagamos un cronograma diario del estudio de la Biblia y en oración busquemos la dependencia plena del Espíritu Santo para fortalecer nuestra vida espiritual. De esta manera hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Nuevamente muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.